Chiste, papá, ¿qué noche?
Compañeros, la licenciada se salió de la reunión. Sí, sí se salió. Es que hay como 2 reuniones más en curso. Entonces, a saber Hay 3 reuniones más bien. Hay 3 reuniones. O sea, la link manda 3 links, pero para saber cuál es el verdadero, cuál es el oficial. Pero esa ya estaba iniciada. Eso sí, también. Bueno, bien que estaba aquí ella y no nos pudo decir esta no es la reunión también. Pues sepa. Hey, compañeros. Esta es la reunión del día de hoy. Me verifiqué en el correo y metí igual a esta reunión, compañero. Hola, Lili. Hola, Sí. es que tenía problemas Sí, que se me licenciada. desactivó el micrófono. Y tuve que volver a resetear la máquina porque no me daba, me decía que estaba desconectado. Ok, bueno, buenas tardes entonces. El día de hoy vamos a ver el tema, ¿verdad? Les voy a compartir la pantalla. Permítanme, no. El tema de cambio en el precio de los bienes y cambio en el ingreso de los consumidores. ¿Qué provoca eso en la cantidad de los bienes que compran los consumidores? ¿Verdad? Permítanme un momentito que les voy a compartir la pantalla. Entonces tenemos acá. Ya les comparto la pantalla. Es que está lento esta cosa.
Ustedes váyanse al tema 4, ahí donde dice cambio en el precio de los bienes, porque a mí me tiene esperando todavía, no me deja accesar ahí al contenido. A mí el campus no me carga, Lili. No, sí, ahorita yo tuve problemas hasta con el micrófono, se me desconfiguró y Sí. ahorita está como guindado ahí. Espérense, esperemos un momentito. Sí, a mí no me carga, como le digo, se queda en blanco. Sí, pero a los otros los accesar. No, Lick. Hay No, bastantes tampoco problemas me deja. el viernes. No, Lick. Ok, pero A no mí se preocupen, tampoco. ¿verdad? No se preocupen, yo tengo las otras materiales, que son los mismos que están aquí. Si no carga en 3 minutos, me voy al otro material, que es el mismo de la plataforma. Solo lo vamos a esperar. Fíjense que yo estuve trabajando el viernes y la plataforma no funcionó desde las 5 de la tarde hasta casi volvió a las 8 de la noche. No pude trabajar varias cosas que tenía que hacer. Trabajé hasta que vino, hasta casi a las 8 de la noche. No, aquí no carga. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a salir de acá y les voy a compartir yo mi material. No me voy a ver, ya no. No, ahorita sí ya. Prueben ahorita que ya cargó. Ok, y entonces aquí está la plataforma, ya cargó, ya les comparto la pantalla. El tema 4 dice la conducta del consumidor, ya les comparto aquí, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? Entonces dice la conducta del consumidor, cambios en el precio de los bienes y cambios en el ingreso del consumidor. ¿Verdad? Vale. Qué desastre. Pero no me avanzan las páginas. Si no me da para cambiar las páginas, en nada está. Aquí está, ¿verdad? Entonces está, me voy a ir a la página 2. ¿Verdad? Dice, la conducta del consumidor y cambios en el precio de los bienes e ingresos del consumidor. Bueno, entonces para iniciar, hay dos cosas que pueden ocurrir. Que cambie el precio de uno de los bienes, ¿verdad? Que ya vimos que cuando cambia el precio de uno de los bienes, la línea de restricción presupuestaria se mueve en forma perpendicular, no paralela, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reaccionan los consumidores cuando cambia el precio de los bienes? Los consumidores pueden reaccionar de dos maneras, dice el material. Si el precio de los bienes sube, los consumidores comprarán menores cantidades del bien cuyo precio ha aumentado. En cambio, si el precio de uno de los bienes baja, los consumidores reaccionarán comprando mayores cantidades de ese bien cuyo precio ha disminuido.
Esto es lo que le llamamos efecto precio, ¿verdad? ¿Y qué vamos a suponer aquí, jóvenes? Que solo uno de los precios va a cambiar. Por lo tanto, la línea de restricción presupuestaria se va a mover en forma perpendicular. Aquí, ¿cómo sé yo cuál de los bienes cambió el precio? Si cambió el bien Y o el bien X. Cambia el precio del bien X, porque la línea de presupuesto, el eje que se mueve, ¿verdad? Es el eje X, ¿verdad? Esta es la situación original y esta es cuando se cambia el precio de X. Entonces, ¿qué pasa? Cada cambio en el precio de los bienes genera una situación nueva de equilibrio del consumidor. ¿Por qué? Porque si bien voy a graficar con los datos que me den del ingreso y de los precios, la LRP, voy a trazar hipotéticamente 2 puntos de equilibrio con las curvas de indiferencia que las pongo tangentes a la línea de presupuesto, ¿verdad? Y aquí tendría el equilibrio original y aquí L', ¿verdad? Ya vamos a hacer un ejemplo. Ok. Entonces, bueno, vamos a hacer primero rapidito. Ojalá que después no me cueste salir. Vamos a hacerlo. Vamos a poner ahí. Voy a ver si... acá. Vamos a hacer uno. ¿Están viendo la pizarra ahí, joven? ¿Jóvenes? Sí. ¿Jóvenes? Sí, ¿verdad? Ok. Pongan ustedes ahí, les voy a dictar las cantidades. Pongan que el ingreso del consumidor es igual a 600. ¿Ya? Sí, licenciada. El precio del bien X, pongan, es de 60 y el precio del bien Y es de 40. Y a esa le vamos a llamar situación inicial. ¿Verdad? Situación 1. El ingreso. 600. Ahora, situación 2. La situación 2 solo va a cambiar el precio de X, va a disminuir a 30. El precio de X va a disminuir a 30. De ahí todo lo demás se mantiene constante. ¿Ok? Entonces aquí tengo, vamos a poner el título, efecto precio. Efecto precio, ¿verdad? ¿Por qué efecto precio? Porque estoy cambiando únicamente el precio de uno de los bienes. El ingreso me está diciendo que es igual a 600. ¿Verdad? El precio original de X era de 60, ¿verdad? Y el precio de Y era igual a 40, ¿verdad? En la situación 2, solo va a cambiar el precio de X.
¿verdad? Por eso le pongo apóstrofe al precio de X, que ahora va a ser de 30. Lick, no se ve la pizarra. No, no estoy en la pizarra, estoy en una hoja de Word. Tampoco se ve. No sé. Pero ya copiaron el ejercicio, ¿verdad? Sí. Sí. Cuando lo Yo lo dicté, que- lo copiaron. Bien. Ok, bueno. No tienen que ver ahorita porque es lo mismo que dicté. Ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí para representar el efecto precio? ¿Verdad? Para representar el efecto precio, ¿verdad? Trazo las líneas de restricción presupuestaria, ¿verdad? Y ya sabemos esto, a la altura de que el examen ya es el viernes, ya estamos, chequen eso, ¿verdad? Y entre el precio de X, que es 600, entre 60, eso me da igual a ¿cuánto, jóvenes? ¿Cuánto me da? 10, licenciada. ¿Verdad? 10, ¿verdad? Ajá. Ahora el intersecto en Y. Y entre el precio de Y, ¿verdad? 600. 600. Y entre el precio de Y, que es 600 entre 40. ¿Verdad? ¿Cuánto me da eso? 15, licenciada. 15, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí tengo mi primera situación, que es graficarla de presupuesto. Ahora, ¿cuándo cambia el precio del bien X únicamente? ¿Verdad? Entonces, solo tengo que cambiar el intersecto en X. Y entre el nuevo precio de X, que eso me queda 600 entre 30, ¿verdad? Es igual a 20, ¿verdad? Y el intersecto en Y me queda igualito, ¿verdad? Porque el precio de Y no ha cambiado. Me queda 600 entre 40, que ustedes esto no lo vuelven a hacer en examen, porque no, si ya saben que no cambia el precio, no tienen que volverlo a hacer. Solo tomar el dato de aquí arriba, ¿verdad? Ok. ¿Ya? Bueno, entonces tengo para la primera línea de restricción presupuestaria, mis intersectos son 10 y 15 en Y, ¿verdad? Y la otra me queda 20 y 15 en Y. Ok. ¿Verdad? Ahora sí nos vamos a la pizarra. ¿Ya? ¿Estamos en pizarra, jóvenes? Sí. ¿Jóvenes? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces graficamos. Ustedes váyanlo haciendo, por favor, en su cuaderno. ¿Verdad? Aquí tengo la cantidad de X. Y aquí la cantidad de Y. Okay, ¿verdad? Tiro la primera línea de presupuesto, que es 10 para X. Y 15 para Y, ¿verdad? Y 15, ¿verdad? Y ahí tengo mi primera línea de presupuesto. El ingreso entre el precio de Y. Y aquí
el ingreso entre el precio de X, ¿verdad? Ok. Ahora, por eso se ve primero los cambios en la línea de restricción presupuestaria antes de este tema, para ver cómo yo empecé la clase. Si cambia solo el precio de uno de los bienes, ¿cómo se mueve la línea de presupuesto? Perpendicular, ¿verdad? No se mueve paralelamente, perpendicular. Hicimos ejercicio. Entonces, como el precio de Y no cambia, mi intersecto no cambia. El que tengo aquí ahora es 20. ¿Verdad? Ok. Y ahí tengo mi nueva línea de acción presupuestaria, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces aquí era I ¿verdad? Así fue que saqué ese intersecto. Entonces ahora hipotéticamente voy a trazar dos líneas de dos curvas de indiferencia. ¿Para qué? Para representar dos equilibrios del consumidor. ¿Verdad? Licenciada, Uh-huh. las curvas siempre van para arriba. ¿Cómo? Las curvas ¿Cómo siempre no van le para escucho? ¿Cómo para arriba? Son curvas de indiferencia. Sí, por eso. Ajá, son curvas de indiferencia. Ok. Ok. Bueno, entonces aquí estaría representando con los datos que me dan las dos líneas de restricción presupuestaria, y lo que no hago con datos es la curva de indiferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy representando? Dos equilibrios del consumidor. ¿Cómo se representaba el equilibrio del consumidor? Entre el punto de tangencia de una curva de indiferencia y la línea de presupuesto. Ok, entonces, ¿qué dice la teoría? Que cuando cambia el precio de uno de los bienes, dice la teoría, ¿verdad? Primero, tienen que tener claro que la línea de presupuesto se mueve perpendicular, ¿verdad? Y la otra, que hay cambio en el equilibrio del consumidor. Entonces, cuando hay cambio en el precio de uno de los bienes, ¿verdad? Y se provocan cambios en el equilibrio del consumidor, hay un cambio porque primero este consumidor estaba aquí y luego pasó a este nuevo punto de equilibrio. ¿Por qué pasó ahí? Debido a cambio en el precio del X, ¿verdad? Entonces dice, hay un concepto ahí nuevo en el folleto que dice la curva precio-consumo. Y dice, ¿qué es la curva precio-consumo? La curva precio-consumo, dice, es la unión de los diferentes puntos de equilibrio del consumidor cuando cambia únicamente el precio de uno de los bienes. Entonces, si yo uno estos puntos de equilibrio con una línea, ¿verdad? A esta línea verde es la que se llama curva precio-consumo, ¿verdad? ¿Verdad? Consumo.
¿verdad? Y ahí tienen el concepto ustedes, ¿verdad? ¿Qué es la línea precio-consumo? La línea precio-consumo es la unión de los diferentes puntos de equilibrio del consumidor cuando cambia únicamente el precio de uno de los bienes. Pónganse a nivel de ejemplo. Si hubiera una tercera situación donde el precio de X, ¿verdad?, volviera a cambiar y ya no fuera de 30, sino que 15. ¿Verdad? Entonces hubiera tenido que dividir el ingreso entre este nuevo precio, ¿verdad? El precio del bien Y no cambia. Entonces, si divido 600 entre 15, ¿verdad? Me da 40. Entonces, pongo mi 40 aquí. Y saco otra línea de acá, ¿verdad? Y dibujo otra, ¿qué me daría eso? Otra punto de equilibrio del consumidor, porque el consumidor cambia de nivel de bienestar. Entonces, hipotéticamente, vuelvo a trazar otra curva de indiferencia y a este le voy a llamar E doble prima, ¿verdad? A la tercera. Entonces, esta línea, la unión de estos tres puntos de equilibrio del consumidor, cuando cambia, que se deriva de cambios en el precio de uno de los bienes, se llama curva precio-consumo, ¿verdad? Pregunta, jóvenes. Jóvenes, preguntas. Sí, licenciada. No pude escuchar bien lo de la última, ¿cómo se trazó la última línea? Lo mismo que como se trazó la segunda. Solo dividí el ingreso de 600 entre el nuevo precio que es 15. Y me da un intersecto en X de 40. Ok, gracias, licenciada. ¿Verdad? Ok, así sale. ¿Verdad? Solo lo que hemos venido cambiando aquí, solamente el precio de X. Primero el precio era 60, dividí 600 entre 60, me dio 10. Luego el precio cambió a 30, entonces dividí 600 entre 30, me dio 20. Aquí está clarito cómo lo estoy sacando, ¿ves? Y el 20, digo yo, lo saco de dividir ingreso entre el precio nuevo de X. El 10 lo saco de dividir eso entre el precio de X. Y el 40, ¿verdad? Lo saqué de dividir el ingreso entre el nuevo precio de X, que es que le pongo doble asterisco y porque es 15. Entonces 600 entre 15 me da 40, ¿verdad? No cambia el precio de Y. ¿Por qué? Porque solo puede cambiar el precio de los. Entonces, ¿qué hace el consumidor? ¿Qué creen ustedes? ¿Compra más de qué bien? ¿De qué bien compra más cantidades? ¿Del bien X o del bien Y? ¿Jóvenes? Del X. Del X, ¿verdad? Porque mira, primero compra 10, pero como baja el precio, ahora compra 20 y luego vuelve a bajar el precio y ahora compra 40 de X. ¿Por qué? Facilito, porque les expliqué al inicio y ahí lo hice su folleto, que cómo reaccionan los consumidores cuando el precio, si tengo dos bienes y uno de uno de los bienes baja el precio, comprará más del bien cuyo precio ha disminuido. Y si lo que ocurre es al revés, que el precio de ese bien sube,
Entonces, ¿cómo voy a reaccionar yo? Compro menores cantidades del bien cuyo precio subió, ¿verdad? Ok, pregunta, joven. Y eso es lo que dice su folleto. Ahí lo dice arriba, ¿verdad? Eso que he estado, bueno, lo que ya les expliqué, ¿verdad? Que los consumidores pueden reaccionar de esas dos maneras cuando el precio de uno de los bienes baja, ¿verdad? Comprarán más si el precio baja, comprarán menos si el precio sube. Y a eso se le llama efecto precio. ¿Cómo qué se deriva del efecto precio? Del efecto precio se deriva esta curva que se llama curva precio-consumo. Por ejemplo, aquí para derivar la curva precio-consumo, ¿qué haría? Poner el equilibrio aquí y está el otro E' aquí, ¿verdad? Entonces, la unión de esos puntos de equilibrio me daría la curva precio-consumo, ¿verdad? Que es la que les acabo de hacer. Las curvas de Dígame. diferencia. Hipotéticamente, sin valores. Ok. Así como les he venido diciendo, que las curvas de indiferencia nunca les voy a dar valores. Son hipotéticos. Hipotético quiere decir que las va a trazar sin valores. ¿Verdad? Ok, la curva de demanda. A partir de la curva precio-consumo, se deriva la curva de demanda. ¿Por qué se puede derivar o graficar la curva de demanda a partir de la curva precio-consumo? Por lo siguiente, porque la curva precio-consumo, dice acá, relaciona ¿qué? Precio con cantidades de bienes, ¿verdad? ¿Y qué es la curva de demanda? La curva de demanda, ¿verdad? Relaciona precios con las diferentes cantidades que el consumidor está dispuesto a adquirir o comprar. Entonces, esto es la curva de demanda. Si yo me voy a la tablita, a la pizarra, ¿verdad? Aquí tengo mi curva precio-consumo, pero la voy a borrar, ¿verdad? Ya sé que consume 10 y 20, ¿verdad? 10 y 20. Las cantidades. Y el precio primero 60 y 30, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces acá grafico la curva de demanda. ¿Verdad? Acá. ¿Qué relaciona la curva de demanda también? Precios y cantidades. ¿Verdad? Ok. La primera, cuando la cantidad me resultó de X, me resultó 10, el precio era 60, ¿verdad? El precio de X era 60 y me dio la cantidad 10. ¿Verdad? Y luego, cuando disminuyó a 30, la cantidad que me dio del bien X fue 20.
¿verdad? Ustedes ya pueden graficar una curva de demanda, ¿verdad? Porque ya llevaron principios. Entonces, para graficar una curva de demanda, ¿qué necesito? Precios y cantidades, ¿verdad? Entonces, uno estos dos puntos y esta es mi curva de demanda. Curva de demanda. La pueden dibujar, ¿verdad? Estas son las mismas cantidades que me dieron allá. 10 cuando el precio era 60 y cuando el precio disminuyó a 30, ¿cuántos compró el consumidor? 20. ¿Ya la graficaron? Sí. Entonces aquí repasando, ¿qué se tienen que aprender? El concepto de curva de curva precio-consumo. ¿Qué es la curva precio-consumo? Ahí lo dice su folleto. Es la unión de los diferentes puntos de equilibrio del consumidor, ¿verdad? Cuando cambia el precio de uno de los bienes, ¿verdad? Esa es la curva precio-consumo. Y de la curva precio-consumo, ¿qué puedo obtener? La curva de demanda. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama la curva precio-consumo? Precio-consumo. ¿Y qué quiere decir consumo? Cantidades. Y precio, precio. Entonces, teniendo el precio de los bienes y las cantidades de los bienes que el consumidor va a comprar con cada nivel de precios, puedo trazar la curva de demanda, ¿verdad? Y ahí dice, miren, de la curva de demanda. Relaciona precios y cantidades demandadas o consumidas, ¿verdad? Ok. Y aquí está el concepto de curva precio-consumo. Se entiende como la unión de los diferentes puntos de equilibrio del consumidor que resultan de cambios en el precio de uno de los bienes. Y aquí está, miren, aquí está la curva precio-consumo. ¿Qué les dije? Que este es mi primer punto de equilibrio, este es mi segundo punto de equilibrio, ¿y qué es lo que hace? La unen esos dos puntos en una línea recta y eso se llama línea precio-consumo, ¿verdad? Y aquí dice, la curva precio-consumo representa los diferentes puntos de equilibrio del consumidor que resultan de cambio en el precio de uno de los bienes, ¿verdad? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas, chicos? En la gráfica de demanda, ¿cómo sabemos cuáles son las cantidades de demanda? ¿Cómo? Las cantidades. Las cantidades son las que saco de la línea de presupuesto. Miren. Esta es la cantidad y esta es la cantidad. Allá iba sacando en la pizarrita que me daba 10, 20 y 30, ¿va? Y 40 las cantidades. Esas son las cantidades del bien X. La gráfica que hice en la pizarra cuando grafiqué esta misma gráfica, pero con mis datos. Ah, sí, sí. ¿Verdad? Acuérdese. Acuérdese que lo que hice fue que, bueno, que no la puedo volver a hacer, pero rápidamente, le voy a decir rápido porque yo tengo que avanzar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué teníamos acá? Íbamos dividiendo el ingreso entre el precio del bien que iba cambiando, porque solo el precio de X iba cambiando, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué tenía acá? En la gráfica anterior, se la voy a hacer sin datos. ¿Qué tenía? Tenía esto, ¿verdad? Aquí tenía la cantidad de Y y aquí la cantidad de X, ¿verdad? Y creo que aquí me daba un 15 con 10, ¿verdad? Luego me daba el mismo 15 con
el 15 con, ¿cuánto era? Con 20. 20. Ujú. Y el precio de Y que no se movió. Ve, el precio de Y no cambió y su intersecto siempre fue 15. Y después otra vez cambió el precio de X y esto me dio 40. ¿Ya? Entonces, estas son las cantidades de X, ¿ves? 10, 20 y 40. A 10, ¿qué le permanece el precio? ¿Qué precio tiene cuando era 10? 60. ¿Verdad? ¿Qué precio tiene cuando era 20? El precio era 30. ¿Qué precio tiene cuando era el otro? No me acuerdo cuánto era. Lo bajé a 15, creo. Cuando es 40. El precio era 15. Entonces, para graficar la curva de demanda, ¿cómo grafico? Primero, el primer precio 60 con 10 cantidades. ¿Qué dice la ley de demanda? Que a mayor precio, menor cantidad. A medida que va disminuyendo el precio, mire cómo va. Voy aumentando mis cantidades demandadas. ¿Verdad? ¿Le quedó claro? Sí, gracias. Gracias. Ok. Tienen que estudiar, jóvenes. El examen es el viernes. ¿Verdad? Y las cantidades esas, ¿de dónde las saco? De dividir el ingreso entre el precio. Así se grafica la línea de restricción presupuestaria, ¿verdad? Acuérdense que los intersectos es lo mismo de las cantidades. Cuando yo saco un intersecto para graficar la línea de restricción presupuestaria, es como que si estuviera sacando las cantidades que puede comprar de X y las cantidades que puede comprar del bien Y, ¿verdad? Ok. Se tienen que saber esas cosas. Ok. Y aquí está lo mismo que yo les he explicado, ¿verdad? Lo mismito, nada más que yo trato de hacer otro ejercicio para que ustedes tengan más ejercicios, no solo el del folleto. Ahora bien, ¿qué pasa cuando cambia el ingreso de los consumidores? Ya vimos que cuando cambia el ingreso de los consumidores, ¿cómo se desplaza la línea de presupuesto? Se puede desplazar hacia arriba si el ingreso aumenta paralelamente, ¿verdad? Y se puede desplazar en forma paralela hacia abajo cuando el ingreso de los consumidores disminuye. Ahora bien, ¿cómo reaccionan en las cantidades que compran los consumidores, ¿verdad? Los consumidores, ¿verdad? Cuando yo les pregunto a ustedes, si a ustedes tienen más dinero o más ingresos, ¿comprarían más o comprarían menos bienes? ¿Jóvenes? Más. Compraríamos más, ¿verdad? Entonces, y a menos ingresos, compraríamos. ¿Cómo reaccionamos si nuestro ingreso disminuye? Compramos menos. Compraríamos menos. Esto es lo que dice aquí. Los consumidores, el ingreso puede aumentar, eso es lo que indica la flecha, hacia arriba, o puede disminuir. Por eso está la imagen del dinero ahí. Y dice, los cambios en el ingreso se conocen como efecto ingreso, ¿verdad? Y ocurre cuando cambia el ingreso del individuo, lo que modifica también el equilibrio del consumidor, ¿verdad? Y acuérdense, si cambia, si la línea de presupuesto se mueve hacia arriba, quiere decir que el consumidor va a comprar más, entonces va a estar más satisfecho. Y en cambio, cuando la línea de presupuesto se mueve hacia abajo, eso representa una disminución en el ingreso y ustedes mismos me han contestado que a menos ingresos comprarían menos y entonces tienen menor nivel de satisfacción. Entonces, esos cambios en el ingreso también implican
o representan modificaciones en el equilibrio del consumidor. Acuérdense del concepto de equilibrio. ¿Qué es el equilibrio del consumidor? Representa el máximo nivel de utilidad que alcanza un consumidor, ¿verdad? Entonces, aquí les vuelve a decir, si el ingreso aumenta y lo demás permanece constante, como el precio de los bienes y otros factores, se produce un desplazamiento de la LRP, ¿verdad? Hacia arriba, a la derecha, en forma paralela, ¿verdad? Partiendo de la situación original. En cambio, si se produce una disminución en el ingreso, la LRP pasará en forma contraria hacia abajo, ¿verdad? Y también en forma paralela. Bueno, entonces esos cambios en el ingreso, aquí yo los tengo representados. Miren, aquí, por ejemplo, es un nivel de ingreso. ¿Qué le pasa al consumidor? El ingreso aumenta, porque aquí tengo E', E'. Si la línea se me va moviendo hacia arriba, quiere decir que el consumidor tiene que más ingreso. Entonces tengo que desplazar. Esta es la situación original. El consumidor, digamos, tenía 300 lempiras. En esta el consumidor tenía 600. Y en esta el consumidor tiene 800 lempiras. Entonces, ¿qué le pasó a su ingreso? Su ingreso aumentó. ¿Qué no cambia? El precio de los bienes se mantiene constante. Y les repito, ¿cómo grafico aquí estas curvas de indiferencia? Hipotéticamente, ¿verdad? No me dan datos, sino que hipotético, ¿verdad? Las trazo tangentes a la línea de presupuesto para representar diferentes equilibrios del consumidor. Ya voy a hacer un ejemplo. Bueno, entonces, de los diferentes puntos de equilibrio del consumidor, derivados cuando solo cambia el ingreso de los consumidores, también se obtiene otra curva. Pero ¿cómo se llama esa otra curva? Si yo uno estos tres puntos de equilibrio en una línea recta, esa línea se llama línea ingreso-consumo. Y aquí la tengo abajo. Miren, ¿qué hice? Uní con una línea recta los tres puntos de equilibrio del consumidor. ¿Y qué me da? Me resulta la curva ingreso-consumo. ¿Cuál es la definición que brinda su material de la curva ingreso-consumo? Dice que es la unión, dice, de los diferentes puntos de equilibrio del consumidor derivados de cambio en el ingreso de los consumidores. ¿Qué le pasa a las cantidades de ambos bienes? ¿Qué creen ustedes? ¿Aumentan o disminuyen en esta gráfica? ¿Quién me contesta? ¿Qué les pasa a las cantidades del bien X y del bien Y? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan, licenciada. ¿Verdad? Aumentan. Mire, por ejemplo, aquí, digamos, yo no miro bien, pero creo que es 6. Aquí, 6 de X. Después, creo que es 10, ¿verdad? Después pasa a 10 cuando le aumentan ese ingreso. Y después pasa a la tercera cantidad. ¿Qué pasa? Va aumentando. También aumentan las cantidades del bien Y también. ¿Por qué? Porque se desplaza en forma paralela, ¿verdad? No como antes, cuando solo cambia el precio, que es perpendicular. Entonces voy a hacer este mismo ejemplo. Miren, ahí me dan 3 ingresos, ¿verdad? El primer ingreso, que no le ponemos apóstrofe, es el primer ingreso es 12. Cuando se ve el otro ingreso es 20. Y el tercer ingreso es 28. El precio de X es de 2 y el precio de Y es de 1. Miren, aquí estoy, ¿verdad? Estos datos. Entonces me van a pedir
que grafique mi curva ingreso-consumo. Entonces vamos a irnos a la pizarrita. Entonces, ¿verdad? Siempre trazamos nuestro eje X, eje Y, ¿verdad? Ustedes saben que todas las gráficas se grafican en un cuadrante XY, ¿verdad? Ok. ¿Cómo saco? Bueno, grafico mi primera línea de presupuesto. ¿Cómo la voy a graficar? El ingreso, el primer ingreso que es de 12, dividido entre el precio de 2, ¿verdad? Y el precio de Y, que es 1. Entonces, ¿cómo me queda? 12 entre 2 me queda 6, ¿verdad? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, Lick. Y en el otro eje, ¿cuánto me queda? 12 entre ¿qué? Entre 1, Lick. Entre 1, Lick, sería 12. Sí, 12. entonces queda 12, ¿verdad? Aquí, vamos a poner 12. ¿Ya? Uno de esos dos intersectos, porque lo que necesito es mi primera línea de presupuesto, ¿verdad? Y aquí ustedes siempre pónganle para que no se les olvide que ese 12 se obtiene de dividir Y entre el precio de Y y el Y entre el precio de X, ¿verdad? ¿Joven? ¿Me siguen? Sí, ¿verdad? Sí, Lick. Sí, Lick. Ok, entonces ahora vamos a graficar la segunda. ¿Con qué vamos a graficar la segunda? El ingreso aumenta a 20, pero los precios no cambian. Entonces tengo 20 entre 2, me queda 10, ¿verdad? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Entre el precio de X. Sí, Lick. Sí, Lick. Y 20 acá, ¿verdad? ¿Ok? Y ahí tengo mi segunda línea de presupuesto. ¿Cómo se me está desplazando? Se desplaza en forma paralela. ¿Por qué? Porque mi ingreso va en aumento. El nuevo ingreso, que significa el apóstrofe, entre el precio de Y, que es 1. Ojo. Ahora la tercera, vamos a graficar, porque el ingreso se mueve otra vez. Ahora el ingreso es de 28. Entonces 28 entre 2 me da 14, ¿verdad? ¿Verdad? Y aquí me queda 28. Pero voy a tratar de borrar un poquito para hacerlo más amplio. Pero voy a tener que... que lo quiero hacer más alto para que lo miren bien. ¿Ok? Entonces aquí estaba en verdecito, ¿va? Entonces tengo 28 aquí, porque es 28 entre 1 me da 28, ¿verdad? 28. 28 con 14. ¿Ok? Entonces aquí este sería el último ingreso, que es I doble prima entre el precio de X.
¿Van hasta ahí? Sí. Sí, Lick. Ahora bien, ¿cómo voy a representar los diferentes puntos de equilibrio que me dan cuando cambia mi ingreso? Les repito, hipotético, ¿cómo se representa el equilibrio del consumidor? Con una línea de restricción presupuestaria, que ya las tengo, y una curva de indiferencia tangente a cada línea de restricción presupuestaria. Entonces, hipotéticamente, sin valores, ustedes la dibujan, ¿verdad? Yo no tengo ningún valor. Hipotético, ya les dije qué quiere decir, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces tengo, este es mi primer punto de equilibrio. Ay, vieran qué difícil es escribir con esto. ¿Verdad? El segundo lo tenemos, lo ponemos acá. Y le pongo un apóstrofe. Y el tercero. ¿Verdad? Ahora, la unión de los diferentes puntos de equilibrio del consumidor, ¿verdad? Cuando cambia solamente el ingreso, se llama en una línea recta, ustedes lo pasan aquí, a eso le voy a llamar curva, ingreso, consumo. ¿Verdad? En una línea recta con un aparatito que se llama regla que tienen ustedes, solo le pasan aquí y es la curva ingreso-consumo. ¿Cómo se deriva esta curva o cómo se obtiene? De los diferentes puntos de equilibrio del consumidor cuando cambia solamente el ingreso. ¿Y qué me representa? Miren, diferente que a medida con más ingresos, consumo ¿qué? Más de ambos bienes. Con mi primer ingreso, que era de 12, compraba 6 de X y 12 de Y. Cuando me lo aumentaron a 20, compré 20 de Y y 10 de X. Cuando me lo aumentaron a 28, compro 28 unidades de Y y 14 de X. ¿Cómo van mis cantidades? En aumento de ambas, ¿verdad? De ambos bienes. Entonces, ¿qué obtengo? Mayor nivel de satisfacción. ¿Verdad? Preguntas, jóvenes. Preguntas, jóvenes. Preguntas. No, está bien, licenciado. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿a qué los invito? Me faltó hacer la curva de Engel, pero la voy a hacer al iniciar la clase siguiente, que va a ser el miércoles. Tenemos miércoles y jueves clase. Entonces, lo único que les voy a pedir el favorcito, como se supone que ustedes ya están estudiando para el examen, aquí adelante en la página 5, aquí está la curva de Engel. Miren, por lo menos la definición, aprendas. Y que cómo la voy a graficar con el ingreso y las cantidades, ¿verdad? Solo esa paginita quiero que me lean, que me la traigan lista para eso. Para empezar el último tema ese día de examen. Y el jueves la vamos a ocupar para hacer, para ver qué preguntas tienen ustedes y tratar de contestárselas, porque su examen va a ser el viernes, ¿verdad? ¿Joven? Está bien, licenciada. Sí. Está bien, licenciada. ¿Verdad? Listo. Eso. Está bien. Vaya, pues nos vemos entonces. Se da una pregunta. Ajá, Hola. dígame. Sí, dígame. Dígame. ¿A qué hora va a ser el examen el viernes?
el examen va a ser a las 6. ¿A qué hora va a ser, a qué hora va a ser el examen el viernes? A su hora clase. A su hora clase va a ser su examen. Ok. Ok, gracias, licenciada. ¿Verdad? Sí. No podemos hacerlo a otra hora por si tienen ustedes otra clase, otra actividad. ¿Verdad? Va a ser a las 6 su examen. ¿Ok? A esa hora pueden accesar al examen. Ok. Nos vemos el miércoles si Dios quiere. Bueno, buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.